Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar 6 aplicaciones que resultan fundamentales para crear buenos personajes en 3D que añadir a nuestras reconstrucciones virtuales. Bueno, como siempre digo, el añadido de personajes a las reconstrucciones virtuales no es algo baladí, sino que resulta muy importante para aportar, por un lado, cercanía con el espectador, es decir, hacer la imagen empática y que el espectador pueda entrar dentro de ella y dentro de la historia y de este modo viajar mejor al pasado, pero es que también nos aportan otro tipo de ventajas, como por ejemplo la posibilidad de enseñarnos la escala de distintos elementos, estructuras o entornos, o ayudarnos a entender mejor el uso de los mismos. Contextualizarnos también la época, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental que aprendamos a añadir estos personajes. Vamos a ver, por lo tanto, estas aplicaciones que nos ayudarán en esta tarea. Comenzamos con una de las primeras herramientas que aprendemos todos cuando nos tenemos que relacionar con el mundo del añadido de personajes a nuestras reconstrucciones virtuales. MakeHuman es un software gratuito, software libre, que nos permite crear personajes en 3D de forma verdaderamente sencilla, ¿no? Podemos modificar su fisionomía, hacerlos más grandes, más pequeños, femeninos, masculinos, cambiar su grosor, incluso, pues bueno, ponerles distintas texturas de una calidad baja-media, es decir, no es un software ultra potente, pero nos permite conseguir lo básico para poder comenzar con un personaje ya preconstruido. Dado que si no, pues perderíamos mucho tiempo seguramente creando desde cero un cuerpo humano para añadir a nuestra reconstrucción virtual. Veis que se le puede añadir ropa, se le puede añadir pelo, añadir incluso el esqueleto. Así que, bueno, es un software, como digo, bastante potente. Luego podemos exportar el personaje y añadirlo a nuestra reconstrucción, donde modificaríamos las ropas. Cambiaríamos las texturas, cambiaríamos la forma de la ropa, etc. Podéis ver, por ejemplo, aquí algunos casos en los que he utilizado MakeHuman para crear los personajes, ¿no? Se puede conseguir una muy buena calidad y, en ocasiones, cuando los personajes vayan a verse en pequeñito, incluso no nos va a hacer falta que tengan mucha resolución. Con ser personajes básicos low poly será suficiente. Sin embargo, existen otros software que superan ampliamente a MakeHuman en capacidades, en potencia y en posibilidades con nuestros personajes, ¿no? Uno de ellos es Character Creator 3, que es uno de los últimos que he podido probar, y la verdad es que desde el primer momento dije, me tengo que hacer con este software. Adquirí una licencia y ahora trabajo con él, porque, como vais a ver, ofrece una amplia variedad de posibilidades. Aquí tenéis a uno de los personajes, la calidad gráfica es impresionante y tiene mucha versatilidad a la hora de modificar la fisionomía de los mismos. ¿Veis? Aquí estamos cambiando, por ejemplo, parte del rostro, la cara, la nariz, ¿vale? Podemos también modificarlo, como veis aquí arriba, con unas barritas que nos modifican, pues, rasgos generales de nuestro personaje. Y no solo eso, lo bueno de este software es que también nos va a permitir añadir ropas y modificarlas como si estuviéramos en un software de diseño 3D, incluso de forma proporcional, como podéis ver aquí, ¿no? Para darle la forma definitiva que nosotros queramos. Obviamente todo esto con las ropas añadidas a los propios huesos de animación, ¿no? Y bueno, como veis aquí nos permite incluso configurar distintas poses predeterminadas. Una de las cosas más interesantes que me parece es la posibilidad de añadir ropas que creamos en Blender aquí a Character Creator y hacer que se adapten con una facilidad increíble
a el cuerpo de nuestro personaje. Incluso de forma automática el software va a ocultar la geometría que quede debajo de la ropa para que no se multiplique geometría innecesaria. Y bueno, veis que tiene unas posibilidades fascinantes, ¿no? Además, otra de las ventajas importantes de este software es que nos va a permitir cambiar las distintas texturas, por ejemplo, de la ropa. Bueno, aquí vemos cómo estamos añadiendo distintos elementos, ya sean ropas, etcétera, pelo que traen la propia biblioteca, el software. Pero como digo, se pueden añadir texturas que modifiquen las ropas, por ejemplo, creadas en Substance Painter, ¿no? Y de ese modo, pues, completar muy bien, de forma muy versátil, nuestro personaje y personalizarlo muchísimo, ¿no? Nada que ver con lo reducido en este sentido que puede llegar a ser Make Human, ¿no? Aquí estamos hablando de una herramienta profesional de diseño de personajes que además tiene muy buena compatibilidad con otro software como ZBrush, por ejemplo. Se pueden exportar muy fácilmente los personajes desde aquí y modificarlos en ZBrush y volverlos a cargar aquí, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchísimas posibilidades y va a ser a partir de ahora una herramienta que voy a utilizar muchísimo. Bueno, aquí tenéis el resultado de uno de estos personajes con el que estamos trabajando para una experiencia de realidad virtual y, bueno, configurado en algunas de las poses que nos permite mantener o crear Character Creator 3. Bueno, esto se completa, por supuesto, con otra gran herramienta como es TurboSquid. TurboSquid no es un software, sino que es una plataforma en la que podemos encontrar una inmensa biblioteca, tanto con elementos gratuitos como de pago, para añadir a nuestros personajes ya sea ropas, ya sea otros elementos, ¿no? Aquí tenéis una gran colección de ropas antiguas, por ejemplo, muchas ya texturizadas, algunas incluso animadas ya, etcétera, pero que nos pueden venir muy bien para luego importarlas, por ejemplo, en Blender, modificarlas y añadirlas a nuestros personajes, quién sabe si en Character Creator, por ejemplo, o sobre un personaje de Make Human que luego riguemos, etcétera, ¿no? Así que bueno, merece mucho la pena y en ocasiones nos va a venir muy bien incluso comprar elementos porque ahorraremos muchísimo tiempo de trabajo y el tiempo es dinero, ¿no? Aquí tenéis un personaje que, aunque creáis que no, fue un personaje histórico. Esta es una representación obviamente mitológica. Se trata de Prisciliano, que también lo realizamos para una experiencia de realidad virtual y para el que utilizamos ropa comprada en TurboSquid y personajes creados en Make Human. Así que bueno, todos estos software que os estoy mostrando se pueden combinar entre sí para ayudarnos a crear estos personajes que vamos a incluir en nuestras reconstrucciones. Por supuesto, un software que ya os he nombrado y que seguro que estáis pensando también en él es Substance Painter. Este es un software de creación de materiales y texturas para nuestros modelos 3D. Es un software profesional y con unas capacidades increíbles, ¿no? Aquí tenéis un personaje que realicé yo hace un tiempo, un Hoplita, y este software nos va a permitir crear unos materiales tremendamente realistas de forma muy sencilla y sobre todo muy natural, ¿no? Tiene una versatilidad increíble y sobre todo me encanta para añadir detalles de suciedad, detalles de relieve y nos permite en tiempo real ver cómo afectan estos detalles que añadimos a la luz, cómo van a funcionar con la luz, ¿no? Por lo que, bueno, es fundamental trabajar con este software para conseguir resultados fotorrealistas. Es un software que va a presentar una compatibilidad total con Blender, con Unity, con Character Creator, bueno, con todos estos software y su potencial es impresionante, ¿no? Merece la pena mucho utilizarlo porque nos va a dar texturas de muy alta calidad que nos van a permitir disponer de geometrías low poly
que a su vez parezca que tienen mucho detalle, ¿no? Entonces esto para experiencias de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, va a ser imprescindible. Aquí tenéis, como digo, el renderizado final, esta vez sí realizado en Blender, de estos personajes que llevamos a cabo hace un tiempo, precisamente para testear todas estas herramientas. Bueno, y otro de estos software que os quería comentar, aunque en este caso es un software en la nube y en esta ocasión gratuito, es Mixamo, una aplicación de Adobe que nos va a permitir subir un personaje colocado, pues por ejemplo, en la T-pose, en la pose en forma de T que utilizamos para riguear, y este software automáticamente nos va a riguear los personajes y nos va a dar la posibilidad de añadirles animaciones predefinidas que encontramos en la red. Simplemente, como veis, vamos a tener que añadir elementos pues como dónde se encuentra la barbilla, dónde se encuentran los codos, dónde se encuentran las muñecas, las rodillas y finalmente la cadera, y de este modo va a llevar a cabo un rigueado automático que en general suele dar bastante buen resultado si el modelo está bien hecho, y automáticamente, como veis, parece cosa de magia, nos añade una animación. Esto va a venir muy bien cuando no queramos gastar demasiado tiempo o no tengamos los conocimientos necesarios para llevar a realizar a mano todo este proceso, ¿no? De este modo, Mixamo pues, nos permite obtener poses que posteriormente nos dan pues, personajes perfectamente dispuestos para colocar en nuestras reconstrucciones virtuales. Además, poses muy configurables que la verdad es que funcionan bastante bien para cosas relativamente sencillas. Bueno, por ejemplo, este personaje que está leyendo unos legajos en un archivo, pues podría haberse animado con Mixamo tranquilamente y dejarse en esa pose para sacar el renderizado en Blender, ¿no? Para que veáis esta herramienta muy sencilla y gratuita que os puede ayudar a conseguir vuestros personajes con una pose y una animación. Y bueno, finalmente el software estrella en el que siempre yo al menos acabo es Blender. En este caso ya trabajamos con Blender 2.8, que bueno, va a ser el software en el que vamos a configurar nuestras poses, configurar los materiales, por ejemplo, para sacar los renderizados finales y la disposición de nuestros personajes. También, ¿por qué no?, las animaciones si es que estamos llevando a cabo algún vídeo. Blender nos va a permitir hacer de todo, en este caso sí, pero de forma muy manual. Vamos a poder incluso crear los esqueletos, riguear los personajes, colocar las poses, las distintas animaciones, pero también es muy interesante que nos va a permitir Blender, por ejemplo, modificar la ropa antes de pasarla a un software como Character Creator, ¿vale? Eso es muy importante porque de ese modo, luego en Character Creator, de forma más bien automática, vamos a poder riguear estas ropas, vamos a poder hacer que se adapten al personaje, que se combinen con otras ropas. Entonces, bueno, es también una genial herramienta intermedia para trabajar con los assets de los personajes. Y, por supuesto, finalmente, para colocar los personajes en una escena compleja, añadiendo muchos de ellos e incluso modificando ligeramente las distintas poses que hayamos conseguido, ya sea en softwares como Character Creator, en Mixamo o directamente que hayamos creado la pose directamente en Blender, ¿no? Así que bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo y que estas herramientas os resulten útiles en el futuro. Bueno, solo os pido eso, visitad nuestras redes sociales, visitad nuestra página web y por supuesto suscribiros al canal de YouTube en el que podréis encontrar próximamente nuevos vídeos sobre todas estas herramientas. Además, deciros que seguramente llevemos a cabo en el futuro un curso con Corel en el que abordemos todas estas técnicas para añadir personajes a nuestras reconstrucciones virtuales. Estad atentos también a las redes de Corel porque lo anunciaremos pronto por ahí. Un saludo.